Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 56 de la segunda temporada. Como siempre, Ariel Tejera junto a Juan Manuel Huerti. ¿Cómo estamos, Juan? Hola Ariel, buen día, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, acá Me alegro. cerrando otra semanita. Sí, pasados por agua, martes y miércoles, Tal buenos cual, caudales acumulados en tal casi cual. toda la región, núcleo y bueno, casi todo el país, ¿no? Salvo la parte oeste a lo mejor, pero después el resto, buen nivel de precipitaciones acumuladas, 30, 40 milímetros, 50 en algunos casos. En algunos lugares un Eh, poquito de excesos, pero sí, bueno. sí, ya es mucho por ir parando, pero bueno. Así que bueno, la verdad que una semana por demás interesante, en materia, bueno, de novedades, de todos los colores y de todos los ámbitos, pero bueno, vamos a hacer foco en el día de hoy, en el episodio, en algunos temas puntuales. Por una parte, bueno, vamos a tener una invitada muy especial, con la cual vamos a estar charlando sobre la nueva campaña maicera que ya se empieza a palpitar, y bueno, aparenta muy prometedora, ¿no, Juan? Sí, así es. Ya algunos datos de público conocimiento, pero bueno, los vamos a estar charlando de primera mano con ella. Y sí, números que empiezan a entusiasmar bastante, ¿no? Con la nueva campaña. Tal cual. Bueno, y también tuvimos relevamiento a campo en Estados Unidos, Crop Tour, recorrido anual, histórico, y bueno, y la verdad que también dejó bastante tela para cortar, y bueno, y vamos a ver qué pasa en el mercado del lunes, que va a tener que asimilar los datitos que dejó el día viernes el Sí, Crop Tour. sin duda, yo creo que el tema de la semana en el mercado de Chicago, y bueno, te tiran los datos ya con el mercado cerrado, ¿viste? Así que mucha expectativa. Al domingo a la noche te diría, a ver cómo abre, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos arrancando, Juan, si te parece, para charlar un poquito de qué fue lo que pasó afuera en Chicago en esta semana. Bueno, voy a algún repunte del aceite, algunas otras cositas, temas varios, y bueno, y cómo puede impactar toda esta situación del Crop Tour, ¿no? Sí, dale. A ver, variación de precio semanal en Chicago. La soja positiva, ganó $5 por tonelada. Harina casi $15. Y el aceite, sí, como bien decías, el destacado, $36 de avance. Maíz positivo también, aunque en menor medida, $1,70 de ganancias. Y el trigo, bueno, neutral, digamos. Terminó perdiendo en términos semanales apenas 70 centavos de dólar. Sin lugar a duda, el tema de la semana, el Crop Tour y el mercado muy atento a los resultados y a los números que se iban publicando. Recordemos, relevamiento a campo que se hace en los principales estados productores. Recorrieron 7 estados que relativamente aportan más o menos un 70-60% de la producción de soja y maíz. Y bueno, entre los destacados, Ari, en casi todos los casos, un escenario recontralentador, ¿no? Proyecciones de rinde de maíz y conteo de vainas de soja por metro cuadrado, todo por encima de los registros del año pasado y superando también el promedio de los últimos años, así que consolidando en general un excelente panorama productivo, sobre todo para el maíz. Y bueno, sobre la tarde del viernes, después de finalizado el recorrido, publicaron lo que sería su propia estimación de cosecha total. Y bueno, lógicamente la comparación que cabe hacer es contra el último USDA disponible. Estamos hablando del USDA WASDE de agosto, que es lo más reciente en términos de dato productivo y de oferta, ¿no?, que maneja el mercado. Así que dicho esto, el Crop Tour estimó 115,6 millones de toneladas para la soja contra 116,8 del USDA, es decir, 1.200.000 toneladas menos, esto es apenas un 1%, y 411 millones de toneladas de maíz contra 425 que tenía luz de agosto, es decir, son 13 millones de toneladas menos, un 3,2%. Veíamos que hoy temprano, en 7 de los últimos 8 Crop Tour, la estimación de maíz fue por debajo de Luzda, por lo cual uno podría decir que era de esperarse o que podía ser normal. Así que, en conclusión, yo creo que en soja la reacción o la lectura de precios debería ser entre neutral o levemente alcista. Y para maíz quizás sí puede haber algo más de recuperación por la magnitud, ¿no?, de la discrepancia. Pero bueno, de todas formas, no deja de ser una cosecha récord, que así sea en el caso del Crop Tour, ¿no? 411 millones de toneladas de maíz. No hay que perder de vista que es una producción récord para Estados Unidos. Bien, buenísimo. Para completar el panorama internacional, yo creo que esto, bueno, fue un poco lo más importante. Después no tuvimos demasiadas novedades positivas o alentadoras
respecto a algún avance o acuerdo con China, así que ánimo bajista respecto a este tema. Hubo algo de volatilidad en precios de los subproductos del complejo soja. Veíamos esto ya con una mirada, mirando un poco más las series de precios con algo más de plazo. Durante varios meses vimos que los precios del aceite de soja tuvieron mejor desempeño que la harina. Desde agosto parecería como que este proceso comenzó a revertirse con ajustes en aceite y recuperación en harina. Los fondos especulativos desarmaron parte del posicionamiento neto vendido en harina, que todavía es grande, pero bueno, como que de alguna manera permitieron un poquito el rally de la harina en la semana. Y esto, bueno, llevó a corregir el oil share, digamos, el aporte relativo del aceite en lo que sería el margen de la industria, a niveles de 52% a 47%, ¿no? Aparentemente veíamos que en Estados Unidos hay algunas paradas de planta por mantenimiento, pero bueno, a pesar de eso, la demanda por aceite y en consecuencia la molienda se espera que se mantenga firme, por lo cual continuaría condicionando un poco los precios de la harina internacionalmente por excedente de oferta, ¿no? El viernes hubo algunas novedades por parte de la EPA, la Agencia de Protección Medioambiental, sobre lo que es política de biocombustibles. Quedaba pendiente que se pronuncien sobre solicitudes de exenciones de cumplir el mandato de mezcla para pequeñas refinerías. Y bueno, más allá de los números y toda la normativa, la interpretación del mercado fue de alguna manera alcista, como que el aceite va a seguir siendo demandada y en consecuencia la harina va a seguir sobrando. Bien. Bueno, Juan, impresionante, ¿no? El repaso de todo lo que, de todas las novedades del escenario internacional. Y bueno, acá no vamos a andar demasiado en lo local porque, bueno, tenemos a la invitada que nos va a traer interesantes actualizaciones sobre las perspectivas para el maíz. Pero sí, por lo menos a modo de algunos comentarios, poco cambio la semana en materia de precios. Una semana que quizás estuvo más que nada en lo local, influida por el dólar, que se volvió a mover un poquito al alza en la semana con algo de ruido político, ¿no? Que también volvió a hacer algo de mella en los mercados. Y bueno, en este contexto, tasas implícitas de dólar futuro bastante calientes, las más cortas arriba del 50, para la campaña nueva en torno al 36, 35, dependiendo, bueno, de cómo venían los mercados, pero todo esto, bueno, dando quizás algunas oportunidades para armar algún tipo de negocios o algunas coberturas cuando uno miraba instrumentos de renta fija, bueno, que también estaban mostrando tasas muy atractivas, sobre todo las más largas, ¿no? Así que, obviamente, no ponderar todos los riesgos pertinentes, pero por lo menos para seguir de cerca las tasas en los mercados que a veces nos otorgan alguna oportunidad y nos permiten salir de alguna situación donde no vemos negocios o los niveles de precios no terminan de resultarnos atractivos, pero bueno, también se pueden armar otras estrategias, ¿no? Combinando distintos mercados y los mercados financieros con el agro. Así que, dato como para tener en Bien. cuenta y seguir. En materia de precios, como decíamos, poca variación a lo largo de la semana, quizás un poco apoyado en lo que fue pasando afuera, sobre todo la soja, de cara a la nueva campaña, cuando uno mira precios a cosecha, precios que más o menos se mantienen, maíz se calentó un poquito el dispo, seguramente, bueno, por estas cuestiones que mencionabas vos, más que nada climáticas, pero en lo que tiene que ver con nueva campaña, en torno a $176. ¿Cómo ves estos precios, Juan? Más o menos cuando uno los lleva a No, yo márgenes, creo que, maíz a ver, no nuevo. son precios récord, pero son precios que no hay que dejar pasar, ¿no? Ni despreciar. Hoy en día no llegamos a los $180 para el maíz de abril, pero creo que estamos ahí a tiro, con algún condicional o alguna estrategia un poco más finita, se podrían alcanzar. Soja mayo, 2,96, por ejemplo, en caso de tocar una oportunidad de $300. No me parece que sean precios que haya que perder de vista, no son los mejores históricamente, tampoco los peores. Y sobre todo en el caso del maíz, cuando uno mira los históricos del futuro abril, a mí me da la sensación de que hay que dejar de lado un poco el año 2022 por la guerra, 2023 fueron precios un poco atípicos, entonces el 180 se pone un poquito más cercano a los niveles promedios. Entiendo que para los distintos escenarios de rindes, en el caso de rindes aceptables y buenos, empieza a dar margen positivo y un poco, bueno, explica toda esta intención de siembra de maíz que se viene y esta campaña optimista que vamos a charlar ahora con la invitada. Pero bueno, digo, no perder de vista esto, porque después, en la semana veíamos con compañeros acá,
Lo que pasó esta última cosecha con los precios de soja al momento de que se desató la trilla, ¿no? Entonces, cuando uno ve los precios durante el mes de abril y mayo y toma la pizarra en pesos y la dolariza por el tipo de cambio para no confundirse, vemos que hubo un montón de ventas durante ese periodo de tiempo con soja en dólares en plena cosecha de 255, 260, 270 dólares. Entonces digo, teniendo un mercado de futuros disponible y la posibilidad de cubrirse, de cerrar márgenes positivos, cerrar costos, la soja ahora en 2,95 o 300 dólares para mayo, no me parece un valor que sea para descuidar. Sobre todo teniendo en cuenta el escenario, ¿no?, que venimos comentando, que reflejó también el USDA, que está poniendo de nuevo sobre la mesa el Crop Tour, más allá de los ajustes que podamos hacer, de un mundo, un Estados Unidos y un mundo en general con mucha oferta de soja, de maíz, de acá hacia adelante. Y también creo que otra lección nos la deja un poco en algún punto el trigo, lo que viene pasando con el trigo, ¿no? Estamos en estos contextos de mucha oferta, de mundos bien abastecidos, de buena producción local, de buenas perspectivas también acá en Argentina de producción. Y bueno, si todos recordamos el trigo, estamos hoy por hoy en un mercado, cuando uno piensa en la nueva campaña, desplomado respecto a lo que veníamos viendo tiempo atrás. Bueno, y esto también a lo mejor nos tiene, ¿no?, que disparar algún razonamiento sobre lo que planteabas vos, quizás para cuando uno piensa en el maíz o en la soja. Bueno, tener en cuenta que estas cosas pasan, ¿no? Los precios están y después dejan de estar. De nuevo también para el trigo, quizás, bueno, como idea, para los que todavía no han tomado ninguna posición y todavía tienen que ver qué hacen con el trigo, dado el contexto, ¿no?, de lo que es esta nueva campaña, con muy buenas lluvias en las principales zonas productoras del país, quizás, bueno, con algunos anegamientos, pero todo dispuesto hacia una muy buena campaña triguera en materia de producción. Quizás, bueno, apuntar algún armado de algún negocio combinado, como decías vos, Juan, para el maíz, bueno, también pensarlo para el trigo, con algún lanzamiento de call para intentar apuntar los precios. Así que, bueno, recomendamos seguir muy de cerca del mercado, ver qué se puede hacer. eh, y bueno, y cuando las oportunidades están, ¿no?, estar atentos. Bueno, Ariel, hay amplio consenso de que estamos en la antesala de una gran campaña de maíz 25-26 y bueno, con motivo del lanzamiento del informe pre-campaña de maíz que hizo la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, vamos a conversar con Cecilia Conde, que es ingeniera agrónoma, especialista en proyectos de estimaciones agrícolas, justamente es la jefa del Departamento de Estimaciones Agrícolas en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, para nosotros y para el rubro en general una institución de referencia en materia de informes y estimaciones, así que bueno, la idea es recorrer un poco el contenido de esta pre-campaña de maíz. Cecilia, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Juan Manuel, Ariel, ¿cómo están? Hola Cecilia, un placer tenerte con nosotros. Sí, sí, ya es la Igualmente. tercera vez que la convocamos para que nos adelante un poco los números y qué están viendo. Bueno, Cecilia, la idea es recorrer un poquito el contenido del informe, como decía, y bueno, respetando un poco la estructura propuesta, bueno, comencemos un poco por el clima, que están viendo en materia de condiciones hídricas, reserva de humedad en los suelos y bueno, también la parte de pronósticos que está muy buena. Bueno, este año venimos con una cantidad de agua en el perfil muy buena. Hemos tenido un otoño muy llovedor, digamos, con una amplia distribución en todo el país. eh, y con un invierno con volúmenes de precipitaciones en algunos lugares por arriba de las medias. Esto nos hace llegar a una primavera con una buena cantidad de reservas hídricas, que hace ya varios años que no contábamos con esta cantidad de agua en el perfil, lo que nos da un alivio para saber que vamos a poder sembrar en fecha los maíces tempranos de primavera, e inclusive con otros cultivos que se han podido realizar, digamos, por esta buena disponibilidad de agua, ¿no? Bien, o sea, un punto de Eso partida estamos en, digamos, bien en un prometedor, ¿no? 10 En términos de casi, agua. ¿no? Inclusive en algunos lugares tenemos algunos excesos hídricos, pero bueno, que ya los veníamos trayendo desde el otoño. Bien, entonces Y en decíamos cuanto un a lo punto. que es, Ah, sí. sí, No, 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 decime, ¿no? decime. No, y bueno, te contaba un poco y con la proyección que tenemos a futuro digamos, es buena, va a ser una primavera
con buena disponibilidad de agua y se proyecta un verano neutro, ¿no? Siempre puede haber algún pico ¿no? De esas semanas de estrés hídricos en enero, esas semanas fatales de enero que muchas veces perjudican a la producción porque coinciden con los periodos críticos de los cultivos. Pero bueno, si hay disponibilidad de agua, todo pinta que va a ser algo menos dramático que las últimas campañas. Bien, entonces como punto de partida de lo climático, todo bien alentador, sobre todo para arrancar ahora con las siembras que serían de primera o temprana, que entiendo que ya se arrancó en lugares de Santa Fe y Entre Ríos. Y después pronósticos que también se mantienen favorables para lo que sería primavera y verano, pensando en siembras de segunda y tardías, ¿no? Sí, exactamente. Bien, bueno, bárbaro. Y bueno, ¿qué nos dejó el informe en lo que sería la primera estimación de superficie? Mira, en esta primera proyección estamos estimando una producción, un área, discúlpame, de 7,8 millones de hectáreas. Esto representa un 9,6% más que la campaña pasada. Recordemos que el año pasado, digamos, digamos, el gran problema que tuvimos con Chicharrita en la campaña 23-24, el área bajó muy abruptamente. eh, lo cual este año tenemos una recuperación, no se alcanza lo que teníamos anterior digamos, al año de la chicharrita, ¿sí? Eh, pero bueno, digamos, estamos en una en un buen aumento de área sembrada. Bien, ya que tocaste el tema chicharrita, que bueno, es un tema que desde que tuvimos no esa aparición tan fuerte, viene generando algo de temor en los productores. ¿Han tenido algún reporte de cómo viene la situación, más allá o cómo lo están viviendo los productores, los ingenieros agrónomos que ustedes consultan y demás? ¿Qué se dice, qué se sabe? Eh, Sí, creo que arrancamos una campaña con mejor información, ¿no? Como cuando digamos, la chicharrita existe sobre todo en el norte de nuestro país, digamos, no era nueva, ya existía. Lo que pasa es que bajó a latitudes un poquito con menos, que no se conocían, por ejemplo, en el centro de Santa Fe. La red que trabaja, la red de Dagulus, aporta información interesante para los productores, para saber dónde están parados, cómo hacer sus planes de siembra, decidir si van a hacer maíz temprano, que este año lo pueden hacer porque tienen agua para poder hacerlo, que en muchos otros años la decisión era hacer maíz tardío porque no tenían agua para sembrar en septiembre, octubre. Así que eso, digamos, nos para de una manera diferente. Aprendimos un montón. Ellos sobre todo aprendieron un montón, aprendieron cuáles son los híbridos más adecuados o los más resistentes. Eh, Así que creo que eso es bueno, digamos, para lo que nos avecina. Se Eh, llegan como más preparados, digamos, para esta campaña. Claro, sí, es como Productores. que exactamente eso. Estamos preparados, conocemos y bueno, y se van a tratar de hacer, se saben cuáles son las prácticas que hay que hacer, que en muchos casos se desconocía realmente. O sea, excepto los productores bien del NOA, ¿no? Y del NEA, que sí lo tenían como problema realmente. El resto probablemente lo conocía, pero no le daba la importancia que tal vez debería haberse Ya, dado. ya que mencionas eso, mencionabas como que este año el incremento de área no sería incremento, sino una recuperación por lo que fue caída de superficie el año pasado. Eso si uno lo piensa más o Exactamente. menos por zona productiva del país, se daría principalmente en lo que es norte de Córdoba y NEA, y después el resto no cambiaría mucho, o cómo sería esa distribución geográfica de los cambios de área, digamos. Sí, exacto. La principal recuperación de área es en Santa Fe, principalmente, después en el norte de Córdoba y también en digamos, toda esa gran zona que había dejado de hacer maíz recupera superficie. Y todo lo que es sur de Buenos Aires, sudeste, inclusive en el sur de Córdoba, ahí ya la decisión está un poquito más la decisión de siembra creo que pasa a ser también una decisión económica y en cuanto a los márgenes con soja y con los otros cultivos que pueda haber.
Así que bueno, eso es un poquito el panorama a nivel, digamos, zonal que nosotros relevamos, ¿no? Nosotros hacemos el relevamiento zonal, después aglomeramos, así que bueno, vamos como detectando estas pequeñas observaciones de nuestros colaboradores. Bien, y veían que no descartan en la parte sur y pensando en provincia de Buenos Aires, quizá por excesos hídricos y algún lote de trigo que no se pudo sembrar, eso también pase por ahí algo a maíz o a girasol, ¿no? Exactamente. Digamos, todo el centro de la provincia de Buenos Aires principalmente, que ya venía con las lluvias de primavera, que ahora la lluvia principalmente que se dio la semana pasada, el gran foco estuvo en esa zona. eh, Se restringió un poco de área sembrada de trigo, así que esperamos que se pueda, ¿no? Que se permita, digamos, orear y bajar el volumen de agua y destinar eso hacia gruesa, ¿no? Sobre todo girasol, que girasol está muy interesante, está con un precio de aceite interesante, así que bueno, ahí ellos serían los que se llevarían esas hectáreas. Bien, perfecto. Bueno, panorama optimista, alentador, ¿no? Desde lo climático y lo productivo. Bueno, Cecily, pasando más a temas de mercados, ¿cómo están viendo estos precios a cosecha? No sé si ven alguna oportunidad, ¿cómo se imaginan la nueva campaña? Teniendo en cuenta, Sí, digamos, un poco el escenario mundial o local. ¿Lo ven como un mira, incentivo justamente para la siembra los precios o más bien como algo que, digamos, cómo los ven operando? sí, digamos, está el precio del maíz, está un 2% más que el año pasado, para abril del 2026, ¿no? Eh, pero está por debajo del promedio de las últimas 5 campañas. Si bien el precio de los costos de los insumos, eh, semilla, herbicida y combustibles, están más bajos y están estables, no pasa lo mismo con la urea y los fosforados. Em, la verdad, está justo, digamos, no sobra nada. Entonces, bueno, un poco por esto yo les comentaba que en algunas zonas se está evaluando todavía y no está muy definida la decisión de siembra en cuanto a las otras oportunidades de como es soja, ¿no? Ujú, Básicamente. Y por eso creo que tampoco se recupera tanto, o sea, como previo a la 23-24, ¿no? ujú. Eh, Así que bueno, eso es, digamos, hay recuperación, por un lado, los costos de semillas, herbicidas y combustibles, digamos, son más bajos, pero por otro lado, los de los fertilizantes no lo es así. Ah, sí, sí. Sí, sí, de Así acuerdo que es como con... muy ajustado el margen. Sí, totalmente, de acuerdo. Cuando uno mira los precios a cosecha y toma, bueno, por lo menos a valores actuales, cuando uno mira el mercado de futuros, estamos hablando de un precio promedio, ¿no? Entre el maíz de abril y julio de más o menos $172. Es verdad que estamos un poquito debajo del promedio. También me parece que vale la aclaración que si uno toma un promedio de los últimos 5 años, tenés que incluir los años 2022 y 23 de la guerra, que eran precios, me parece que Exorbitantes. atípicamente altos, así que digo, no descuidar las oportunidades cuando uno, por ahí, las posibilidades de 175, 180 para maíz, no me parecen precios para nada despreciables y también teniendo en cuenta esto que dice Cecilia, como para ver un poco la película completa de la rentabilidad, en el caso de algunos insumos que están un poquitito por debajo del año pasado, entonces por ahí Mejor. acomoda un poco el frente del negocio completo, ¿no? Salvo el caso de los fertilizantes que sí están un poquito más Sí. altos. Sí, y realmente la verdad que es una oportunidad con la disponibilidad de agua, digamos. Sí, sí, sí. Eso eh, digamos, es una gran oportunidad. Arrancar una campaña con el contenido hídrico que tenemos hoy es una oportunidad, ¿no? Para la siembra. Y muchas veces nosotros internamente decimos, el agua lo es todo. Pesa toda la decisión y todo más margen que hagamos. eh, Si no tenemos el Terminamos agua, Y de sintiendo arranque para eso, tener ¿no? volumen, Que manda el agua, digamos, después vemos. sí, sobre todo en nuestro tipo de producción, que estaba secando, entonces realmente es un gran factor. Pero sí, bueno, la verdad que es una a gran. veces no entendemos cosas, pero manda el agua y decimos.
Sí, eso es un gran arranque y la verdad que bueno, una gran noticia, ¿no? Para el rubro tener estas perspectivas, ¿no? Y este punto Sí, de bueno, de arranque. momento 7,8 millones de hectáreas, me parece que era la segunda mayor superficie de la historia, así que bien. Todo esto sujeto a algún cambio, según decía Cecilia, por ahí en algunas zonas el comparativo de rentabilidad con soja. Pero bueno, después entiendo que el 30 de septiembre van a estar haciendo el lanzamiento de lo que es la campaña gruesa y ahí ya hay algunas estimaciones también de producción y bueno, incluyendo al resto de los cultivos de verano, soja y girasol. Así que bueno, entiendo que ahí vamos a tener un evento muy bueno también para conocer otros datos, ¿sí? Sí, el 30 de septiembre hacemos el lanzamiento. Nosotros en el lanzamiento eh, proyectamos ya la estimación de producción, ¿no? Digamos, es como un preliminar, ¿no? Es lo que venimos viendo. Todavía hay poco sembrado, así que ya para fines de septiembre vamos a tener algo mucho más concreto. Eh, Nada, de vuelta. Con agua tenemos buenas perspectivas de producción. Eh, si esto se sostiene y es un buen año climático, creo que podemos tener un buen año productivo para tanto para fina como gruesa ¿no? de la campaña agrícola. Buenísimo. ¿Lo vamos a poder ver online los que no estamos cerca? ¿El evento? Todavía no lo sabemos Ah, eso. todavía no lo Lo vamos a sabemos. dejar. Queremos que vengan, que nos visiten en la bolsa, en Corrientes 123, que visiten el Salón Nuevo, que está muy lindo. Así que los esperamos. Bien. Tenemos que ir algún día allá Gracias, también. gracias por la invitación. Pero bueno, sí, más allá de que son datos preliminares, son importantes para el mercado porque bueno, ya se empieza a jugar, ¿no? Con los primeros números de producción, que es la oferta, así que bueno, vamos a estar todos pendientes ahí el 30 de septiembre a ver cuáles son los primeros números para soja, Para la maíz campaña. y girasol. Bueno, bárbaro. Bueno, Cecilia, muchas gracias por tu tiempo y bueno, comentarnos un poco los detalles de este informe que, bueno, avisora una campaña de maíz muy prometedora. Gracias Bueno, por no, por acompañarnos, favor, fue un Cecilia. placer compartir con ustedes este momento. Bueno, saludos, Ari. Chao, Así hasta se nos luego. iba un episodio más de Agromercados. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Saludos a Saludos. todos. Esto fue Agro y Mercados, del podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huberti.